Hubo una época en que la fe y el poder se confundían con el misterio. Durante siglos, la Iglesia ha guardado secretos que desafían la historia, pero ninguno tan impactante como este. En el corazón de Roma, entre los muros del Vaticano, se esconde una verdad que el tiempo intentó sepultar: la existencia de una mujer que habría llegado al trono más sagrado de la cristiandad. Su nombre fue borrado, su memoria silenciada, pero las huellas de su paso siguen grabadas en piedra, en monedas y en la historia prohibida. Hoy, la verdad vuelve a emerger desde las sombras. Esta es la historia de Juana, la mujer que fue papa y que el Vaticano jamás quiso que el mundo recordara. En un mundo donde las respuestas parecen tener fin, aún existen preguntas que desafían todo lo que creemos saber. Entre la sombra y la luz, entre la ciencia y lo imposible, se esconden los secretos más antiguos del universo. Somos los documentaristas, y nuestra misión es revelar aquello que muchos prefieren mantener oculto. Acompáñanos a explorar los misterios reales, los fenómenos inexplicables y las verdades que rompen las fronteras de la lógica humana. Prepárate para mirar más allá de lo evidente, porque aquí la curiosidad es la llave y el asombro nunca termina. En los últimos años, un grupo de investigadores de una prestigiosa universidad australiana sorprendió al mundo con un hallazgo que podría alterar la comprensión misma de la historia eclesiástica. Su comunicado afirmaba que, tras exhaustivas investigaciones arqueológicas y numismáticas, habían descubierto pruebas físicas que apuntaban a la existencia de una figura hasta ahora considerada un mito, una mujer que habría sido papa durante la Alta Edad Media. El hallazgo, de confirmarse, sería una de las revelaciones más trascendentales en la historia de la cristiandad. Durante siglos, la posibilidad de una papisa Juana fue calificada como herejía, una fábula medieval nacida del folclore o de la propaganda anticlerical. Sin embargo, entre las pruebas halladas se mencionaban antiguas monedas acuñadas con un nombre que no correspondía a ningún pontífice conocido y con símbolos que sugerían un papado distinto, enigmático y posiblemente femenino. Para muchos, la historia de la papisa Juana siempre había sido una leyenda útil para los críticos de la Iglesia, una parábola de poder, engaño y represión. Pero ahora, los investigadores aseguraban que aquello que por siglos se consideró una fantasía podría tener un fondo de verdad. De ser cierto, este descubrimiento no solo reescribiría parte del pasado, sino que también abriría un debate sobre los cimientos mismos del catolicismo, una religión que ha mantenido el celibato y el liderazgo masculino como pilares fundamentales de su doctrina. El caso de Juana no era nuevo. Desde el siglo XIII, cronistas y eruditos habían narrado la existencia de una mujer que habría ascendido al trono papal disfrazada de hombre. En algunos textos se la llama Johannas Anglicus, el Papa Juan, de origen inglés, mientras que en otros se la menciona como Papisa Juana, la hereje que desafió los límites del poder sagrado. Durante siglos, su historia fue contada y censurada, alabada y condenada, hasta desaparecer de los registros oficiales del Vaticano. Lo que hace diferente al hallazgo reciente no son los rumores ni las crónicas antiguas, sino las pruebas materiales. Monedas, documentos y vestigios hallados en colecciones privadas parecían coincidir en una misma época, mediados del siglo IX, justo entre el pontificado de León IV y el de Benedicto III, un periodo que, según algunos registros, dejó un misterioso vacío de poder. Ese vacío, afirman los investigadores, podría corresponder al reinado de la enigmática Juana en el Vaticano. Por supuesto, no tardó en desmentir la noticia. En un comunicado breve, los portavoces calificaron la investigación de especulación sin fundamento, asegurando que no existe registro histórico ni teológico que avale la existencia de una mujer papa. Sin embargo, lo más intrigante no fue la respuesta en sí, sino el silencio posterior. Ninguna autoridad eclesiástica volvió a referirse públicamente al tema. El hallazgo desapareció de los titulares en cuestión de días, y los medios que lo divulgaron
dejaron de actualizar sus reportes sin explicación alguna. Pero el eco del descubrimiento había quedado. Los académicos que participaron en la investigación continuaron difundiendo sus conclusiones en círculos académicos y publicaciones independientes, defendiendo que la historia de Juana no debía ser ignorada por temor o dogma, sino analizada con la misma rigurosidad que cualquier otro acontecimiento histórico. Para ellos, la figura de la papisa Juana simboliza no solo una posible verdad escondida, sino también la representación del conocimiento prohibido, de la mujer que desafió las estructuras más sólidas del poder medieval. Durante siglos, el mito de la papisa Juana ha atravesado el tiempo como una sombra persistente. La tradición dice que nació en algún punto del siglo IX, probablemente en territorio germánico o inglés. Desde su infancia habría demostrado una inteligencia y una curiosidad poco comunes, dones que en aquella época eran negados sistemáticamente a las mujeres. Para acceder al conocimiento, Juana habría tomado la decisión que cambiaría su destino y el curso de la historia al ocultar su identidad y vivir como un hombre. Las crónicas más antiguas la sitúan en Maguncia, una ciudad alemana de gran relevancia religiosa y educativa. Allí, disfrazada de joven monje, ingresó a un monasterio donde aprendió latín, griego y teología. Su dominio de las lenguas clásicas la distinguió entre los eruditos de su tiempo. Algunos textos antiguos aseguran que su saber era tan vasto que pocos podían igualarla. Su talento llamó la atención de varios maestros y, tras años de formación, se trasladó a Atenas, donde profundizó sus estudios en filosofía y retórica. El secreto de Juana era sumayo ere fuerza y sumayo ere condena. Mientras más destacaba por su inteligencia, más difícil se volvía a ocultar su verdadera identidad. Sin embargo, su determinación y su capacidad intelectual la llevaron a Roma, el corazón del cristianismo, donde ingresó a la curia y comenzó su meteórico ascenso. La historia señala que su nombre clerical fue Juan Anglicas, el papa inglés, y que su erudición y templanza la llevaron a ocupar puestos de creciente poder hasta ser elegida para el trono de San Pedro a partir de ese momento. El mito se convierte en tragedia. Los registros sugieren que Juana ejerció como papa durante más de 2 años, desempeñando su cargo con sabiduría y justicia, hasta que un hecho inesperado reveló su secreto. Durante una procesión solemne entre la Basílica de San Pedro y el Coliseo, fue sorprendida por los dolores del parto en plena vía pública. La multitud, atónita, habría presenciado como el sumo pontífice daba a luz a un niño en medio del cortejo papal. Aquel instante selló su destino y el de su memoria. Según algunas fuentes, fue apedreada hasta la muerte por la multitud enfurecida. Otras versiones afirman que fue enviada a un convento, donde murió en el anonimato. Desde entonces, el Vaticano habría intentado borrar su nombre de la historia, eliminando toda referencia a su papado y reescribiendo los registros oficiales para cerrar aquel capítulo incómodo. Sin embargo, los vestigios, las crónicas y ahora las pruebas arqueológicas insisten en que Juana existió y que su historia sigue esperando ser contada con la verdad que merece. Con el paso de los siglos, el relato de la papisa Juana fue adquiriendo el carácter de una sombra persistente que se negaba a desaparecer del todo. Pese a los esfuerzos del Vaticano por eliminar su nombre de los registros, los rastros de su paso continuaron apareciendo, fragmentados, dispersos, pero nunca completamente destruidos. La historia se transformó en un eco subterráneo, transmitido por cronistas, escultores y manuscritos que se resistieron al olvido impuesto por el poder. Durante la Edad Media, las crónicas monásticas se convirtieron en la memoria del mundo. Lo que los monjes escribían, copiaban y preservaban era lo que sobrevivía al tiempo. En ese universo de pergaminos y tinta comenzó a circular un relato inquietante, el de una mujer que había alcanzado el trono de San Pedro. El nombre de Juana surgía en los márgenes de antiguos códices, en anotaciones ocultas o en relatos transmitidos oralmente por generaciones. Su figura se consolidó entre la devoción popular y el escándalo teológico, inspirando tanto miedo como admiración. Uno de los testimonios más antiguos sobre su existencia proviene del monje Martín de Opava, quien en el siglo XIII escribió una obra titulada
Chronicon Pontificum, et Emparo, en la que mencionaba claramente a una papisa llamada Juana Ann. Según su descripción, esta mujer, nacida en Inglaterra y criada en Maguncia, habría gobernado la Iglesia disfrazada de hombre hasta que su verdadera identidad fue revelada. Este documento, aceptado durante siglos como fuente fidedigna, sería posteriormente censurado por la propia Iglesia. Pero durante un tiempo, su versión se difundió sin oposición, incluso dentro del Vaticano. Lo más sorprendente es que la figura de la papisa Juana no solo fue mencionada en textos, sino honrada con esculturas y bustos. En la Catedral de Siena, en Italia, a finales del siglo XIV, se erigió una galería con los bustos de todos los papas de la historia. Entre ellos se encontraba uno que desconcertó a los visitantes, el de un papa de rasgos femeninos, identificado con la inscripción Johannes Octavus, femina de Anglia, es decir, Juan VIII, mujer de Inglaterra. Aquella escultura fue colocada entre las figuras de León IV y Benedicto III, coincidiendo con el supuesto periodo de reinado de Juana Ann. La existencia de este busto no era casualidad. Durante más de 2 siglos, fue observado por peregrinos, estudiosos y religiosos sin que nadie lo considerara una ofensa. Era parte del patrimonio visual de la Iglesia. Sin embargo, hacia el siglo XVII, durante el papado de Clemente VIII, el Vaticano ordenó su eliminación. Los encargados de la catedral recibieron la instrucción de destruir la escultura y borrar su inscripción. Pero, en lugar de obedecer ciegamente, los artesanos de Siena tomaron una decisión distinta. No destruyeron la obra, sino que la transformaron raspando sus facciones femeninas y modificándola hasta convertirla en la imagen del Papa Zacarías. Lo que fue una mujer se convirtió en un hombre de piedra, borrando así un fragmento de verdad con el martillo de la obediencia. Este hecho marcó el inicio de un proceso de encubrimiento sistemático. El Vaticano comenzó a suprimir cualquier referencia que pusiera en duda la continuidad masculina del linaje papal. Las copias del Chronicon Pontificum fueron censuradas o destruidas. Los manuscritos alterados y las menciones a Juana desaparecieron de los documentos oficiales. A partir del siglo XVII, su nombre se convirtió en un tabú, y la Iglesia declaró oficialmente que la papisa Juana nunca existió. Aún así, las grietas del relato oficial nunca lograron sellarse por completo. Varios historiadores posteriores continuaron mencionándola, entre ellos Ptolomeo de Luca y Ptolomeo Platina, este último autor de una obra monumental titulada Vidas de los Papas, escrita en el siglo XV y publicada bajo el patrocinio del Papa Sixto IV. En sus páginas, Platina describió el caso de un pontífice de nombre Juan, de origen inglés, que habría llegado al trono papal disfrazado de hombre. Aunque el autor reconocía que la historia era controvertida, su relato fue aceptado y reproducido en los archivos del Vaticano durante décadas. El hecho de que esta obra fuera oficialmente sancionada por la Santa Sede convierte su contenido en algo más que una simple leyenda. Si el Vaticano hubiera considerado el texto una invención, jamás lo habría aprobado. Sin embargo, el tiempo, la conveniencia y las luchas internas por el control de la narrativa histórica hicieron que aquel documento pasara de ser un testimonio valioso a una pieza incómoda, relegada a las sombras de la historia eclesiástica. Con el avance de la crítica histórica y el nacimiento del pensamiento ilustrado, la figura de la papisa Juana comenzó a ser reinterpretada. Para algunos pensadores de la época moderna, su historia era una metáfora de la represión del conocimiento y del poder femenino dentro de una institución dominada por hombres. Para otros, era una manipulación ideológica creada durante la Reforma Protestante para desprestigiar al papado, pero ni unos ni otros lograron borrar el hecho de que, durante siglos, la Iglesia había aceptado, tolerado y representado visualmente la existencia de una mujer en el trono de Pedro. El siglo XX trajo nuevas voces al debate. En 1999, el escritor británico Peter Stanford publicó La leyenda de la papisa Juana. En busca de la verdad, una investigación exhaustiva en la que analizó documentos, crónicas y tradiciones orales para intentar determinar si la papisa había existido realmente. Su conclusión fue contundente: en Juana existió.
y su memoria fue borrada deliberadamente por la Iglesia. Para Stanford, la desaparición de su nombre de los registros no era una casualidad, sino una estrategia de control ideológico destinada a preservar el monopolio masculino del poder sagrado. Poco después, el investigador francés Alain Bourreau publicó El mito de la papisa Juana, una obra en la que defendía la tesis contraria a que todo se trataba de una leyenda forjada por los opositores de Roma durante la Reforma, amplificada con el paso de los siglos y finalmente convertida en símbolo. Pero incluso Bourreau reconoció que los rastros materiales, las estatuas, las monedas y los silencios de los cronistas eran demasiado consistentes para ser mera coincidencia. Lo cierto es que, más allá de la postura de cada estudioso, el misterio permanece intacto. Los vacíos en la cronología papal, las inscripciones alteradas, los documentos desaparecidos y las reacciones defensivas del Vaticano configuran un patrón difícil de ignorar. A lo largo de los siglos, cada vez que un investigador se ha acercado a la verdad, algo ha ocurrido. Han manuscritos extraviados, colecciones cerradas o repentinas restricciones en los archivos eclesiásticos. Es como si una mano invisible siguiera protegiendo un secreto que jamás debe ser revelado por completo. Y tal vez la clave de ese secreto no esté solo en los libros o en las piedras, sino en los símbolos, en las coincidencias deliberadas y en los silencios que hablan más fuerte que las palabras. El silencio, en la historia de la Iglesia, ha sido una de las armas más poderosas. No hay censura más eficaz que el olvido, ni condena más duradera que el borrado de la memoria. Si la papisa Juana existió, su eliminación de los registros papales no fue un simple error, sino un acto cuidadosamente planificado. Y comprender las razones de ese encubrimiento requiere adentrarse en los cimientos ideológicos del catolicismo medieval, donde el control del poder espiritual era inseparable del control sobre el cuerpo y la palabra. Durante la Alta Edad Media, el papado no era solo una autoridad religiosa, era la estructura política más influyente de Europa. Desde Roma, el Papa dictaba normas, coronaba reyes y ejercía poder sobre el destino de los pueblos. En ese contexto, el hecho de que una mujer hubiera alcanzado el trono pontificio suponía una amenaza directa a la jerarquía establecida. No se trataba solo de una violación de las reglas clericales, sino de un golpe simbólico a la idea misma del orden divino. El celibato sacerdotal, consolidado como norma durante aquellos siglos, representaba la separación absoluta entre lo espiritual y lo carnal. La figura de una mujer dentro del más alto cargo de la Iglesia habría sido percibida como una transgresión intolerable, capaz de desacreditar el dogma de pureza y castidad que sostenía el poder clerical. Juana, con su inteligencia y su dominio de la teología, habría desafiado no solo las normas de género, sino el corazón mismo de la autoridad eclesiástica. El relato de su supuesto embarazo y parto público, más allá de su veracidad literal, encierra un profundo simbolismo. Para los cronistas medievales, aquel episodio era la representación del pecado dentro del santuario. Una mujer dando a luz en plena procesión papal no era solo una tragedia, sino un signo de impureza que, en la mentalidad religiosa de la época, debía ser castigado con la muerte o con el olvido eterno. De ahí la violencia del castigo y la urgencia de borrar cualquier huella de su existencia. La Iglesia, durante los siglos posteriores, perfeccionó la técnica del silencio. Cuando un hecho no podía ser desmentido, simplemente era excluido. Cuando un texto resultaba incómodo, se reescribía. Así, la historia de Juana fue absorbida por el mito, convertida en advertencia moral o en fábula destinada a reforzar la obediencia femenina. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de esa manipulación, se escondía un miedo más profundo. El temor a reconocer que una mujer había demostrado ser igual o superior en sabiduría a los hombres que la rodeaban. En las escuelas eclesiásticas de los siglos posteriores, las enseñanzas sobre la papisa Juana fueron eliminadas deliberadamente. Los seminarios, guardianes del conocimiento teológico, mantuvieron un silencio absoluto y, sin embargo, en los márgenes de los manuscritos, algunos copistas anónimos dejaron señales, pequeñas marcas, iniciales o frases crípticas que indicaban
indicaban que ellos también sabían lo que había ocurrido, pero no podían decirlo abiertamente. Esas señales, descubiertas siglos después, revelan que la historia continuó transmitiéndose en secreto, como una tradición prohibida. Los motivos del encubrimiento van más allá de la moral o la doctrina. En el fondo, la figura de Juana amenazaba una estructura de poder cimentada en la exclusión. Durante la Edad Media, las mujeres no solo estaban marginadas de la vida religiosa activa, sino también del conocimiento. No podían estudiar, predicar ni interpretar las escrituras. Su papel se limitaba al silencio y la obediencia. Si se reconocía que una mujer había alcanzado el máximo rango espiritual, se abriría una grieta imposible de cerrar a la idea de que el poder divino no tiene género. Aceptar la existencia de una papisa equivaldría a admitir que el Espíritu Santo pudo elegir a una mujer como su representante en la tierra. Y eso, para la Iglesia medieval, era inconcebible. La teología oficial enseñaba que las mujeres, por su condición, eran moralmente más débiles y espiritualmente inferiores. Reconocer a Juana habría destruido siglos de justificación patriarcal. Por eso, en lugar de confrontar el hecho, la institución optó por suprimirlo. El Vaticano, desde sus inicios, ha sabido controlar la narrativa histórica. Los papas medievales comprendieron que quien controla el pasado, controla la fe. Y el caso de la papisa Juana fue un ejemplo paradigmático de esa política. Los archivos pontificios, el llamado Archivum Sacratum Vaticanum, guardan millones de documentos, pero solo una pequeña parte está abierta al público. Muchos investigadores han denunciado restricciones inexplicables. Cada vez que se intenta acceder a registros del siglo IX, justo en el periodo donde se habría producido el reinado de Juana, las actas de elección de los papas de aquella época presentan vacíos y contradicciones. Algunos listados oficiales saltan de León IV a Benedicto III sin explicación, mientras que en otros aparece un misterioso Ayaens, cuya existencia no se detalla. Incluso en los registros numéricos, los papas llamados Juan presentan anomalías. El número 20 nunca aparece, y la secuencia salta directamente del 19 al 21. Esta irregularidad ha sido atribuida a un error de transcripción, pero muchos investigadores sostienen que se trata de una omisión deliberada, una forma de eliminar cualquier rastro del pontífice femenino. El miedo a que el mito reviviera llevó a la Iglesia a reforzar la narrativa oficial. A partir del siglo XVIII, los teólogos católicos comenzaron a publicar tratados negando categóricamente la existencia de la papisa. Argumentaban que no existían pruebas contemporáneas y que las crónicas que la mencionaban eran invenciones posteriores. Pero estos argumentos se basaban en la ausencia de evidencias, una ausencia creada precisamente por la censura. El siglo XX marcó un cambio en la percepción del mito. Con el auge del feminismo y la revalorización del papel de la mujer en la historia, Juana resurgió como un símbolo de resistencia. Ya no importaba si había sido una persona real o una leyenda, en su figura representaba la posibilidad de romper el cerco del silencio. Para muchas historiadoras, la papisa era la metáfora perfecta del conocimiento oculto, del talento sofocado, de la mujer que desafió el sistema y pagó con su vida y su memoria. En las últimas décadas, las investigaciones académicas han retomado el tema con nuevas herramientas. El análisis de documentos digitalizados, los estudios sobre numismática medieval y las reinterpretaciones de fuentes latinas han revelado patrones que apuntan a una alteración intencionada de los registros. No se trata de una prueba definitiva, pero sí de un conjunto de coincidencias demasiado precisas para ser casualidad. Lo más inquietante, sin embargo, no es lo que se encuentra, sino lo que falta. Manuscritos desaparecidos, páginas arrancadas, registros con tintas alteradas, señales de una lucha entre la verdad y el poder que se extendió durante más de 1000 años. Quizá el Vaticano no teme tanto al pasado, sino al presente. Porque si Juana existió, su historia no solo sería una herida en la cronología del papado, sino también un recordatorio de que incluso en el corazón del dogma, la verdad puede ser suprimida, pero jamás destruida por completo. A lo largo de los siglos, el eco del nombre de Juana no se ha apagado. Al contrario, ha sobrevivido al fuego, al silencio
y al miedo. Ha resistido el paso del tiempo como una sombra obstinada que se niega a desaparecer. Desde los claustros medievales hasta los debates académicos modernos, su historia sigue emergiendo una y otra vez, como si el pasado mismo se negara a ser borrado. El siglo XX trajo consigo una nueva ola de investigadores dispuestos a desafiar la versión oficial del Vaticano. Entre ellos, historiadores, filólogos y arqueólogos comenzaron a analizar con herramientas modernas las crónicas de la época. El resultado fue sorprendente. Muchas de las fuentes que se consideraban apócrifas coincidían entre sí en detalles imposibles de inventar colectivamente. Fechas, nombres de calles, procesiones e incluso referencias topográficas que solo un testigo directo podría haber conocido. Uno de los hallazgos más inquietantes proviene del trabajo de los historiadores alemanes del siglo XIX, quienes encontraron en los registros de la abadía de Fulda la mención de una figura papal femenina conocida como Johanna Anglica. El manuscrito, posteriormente confiscado y trasladado a Roma, desapareció sin explicación alguna. Su contenido, según los pocos que pudieron consultarlo, narraba la historia de una monja erudita que, disfrazada de hombre, ascendió en los círculos teológicos hasta ser elegida papa. El interés moderno por la papisa Juana no surge solo de la curiosidad histórica, sino de algo mucho más profundo, a la necesidad de cuestionar los límites del poder y la verdad. En un mundo donde las instituciones religiosas continúan ejerciendo una influencia decisiva, la idea de que se haya borrado un hecho de tal magnitud despierta una inquietud universal. ¿Qué otras verdades podrían haberse perdido bajo los muros del Vaticano? Los archivos secretos, que se extienden por más de 80 kilómetros de estanterías bajo la ciudad del Vaticano, guardan documentos que abarcan casi 2000 años de historia. Muchos de ellos siguen clasificados, y solo un puñado de investigadores tiene acceso restringido a ciertas secciones. Entre los periodos menos accesibles se encuentra, precisamente, el comprendido entre los pontificados de León IV y Benedicto III, el mismo lapso en el que habría reinado Juana. Algunos aseguran que el Vaticano no teme tanto a lo que el documento diga, sino a lo que pueda inspirar. Una figura femenina que desafió el orden y triunfó, aunque fuera por un breve tiempo, representaría un símbolo de libertad espiritual incompatible con el poder jerárquico. Su existencia pondría en duda siglos de justificación teológica sobre el papel subordinado de la mujer. Más allá de la controversia, el mito de la papisa Juana se ha convertido en un espejo que refleja las tensiones entre fe y poder. En el arte, la literatura y el cine, su figura aparece como un arquetipo a la buscadora de la verdad que, al revelarla, se condena. En los siglos XVII y XVIII, algunos artistas ocultaron su imagen entre los frescos y tapices de iglesias europeas. En una de las antiguas basílicas romanas, un investigador afirmó haber encontrado un mosaico con el rostro de una figura femenina vestida con atuendo papal. Más tarde destruido durante una restauración, el símbolo de la papisa trascendió lo religioso y se convirtió en emblema de la sabiduría oculta, la voz prohibida, la verdad que el poder no logra silenciar. En la cartomancia, el arcano de la papisa o la suma sacerdotisa representa la intuición, el misterio y el conocimiento secreto. Aunque su origen es anterior al tarot moderno, muchos estudiosos creen que esa carta fue inspirada por la leyenda de Juana, convertida ya en símbolo universal del saber reprimido. El siglo XXI ha renovado el interés por su historia. En los últimos años, estudios interdisciplinarios han intentado cotejar crónicas, monedas y documentos para determinar si la papisa Juana fue una realidad o una alegoría. Algunos hallazgos numismáticos muestran monedas atribuidas a un Aeans sin número pontificio, mientras que otros objetos litúrgicos presentan inscripciones que no corresponden a ningún papa conocido. Aunque estas evidencias no son concluyentes, su coincidencia cronológica con el período señalado por las crónicas es difícil de ignorar. Pero más allá de los datos y los documentos, lo que hace de la historia de Juana
algo inmortal, es su carga simbólica. Representa la eterna lucha entre el conocimiento y el dogma, entre la verdad y la censura. Es la voz que resuena desde los pasillos del tiempo, recordando que el poder puede borrar los nombres, pero nunca las ideas. En una época donde los secretos del Vaticano siguen envueltos en sombras, la figura de la papisa Juana continúa siendo un desafío. No solo para la historia, sino para la conciencia humana. Si existió, fue silenciada para siempre. Si no existió, fue creada como advertencia. En ambos casos, su historia cumple el mismo propósito, en recordarnos que el poder teme, por encima de todo, a la verdad que no puede controlar. Hoy, el silencio sigue siendo su tumba y su testimonio. Entre los mármoles de Roma, donde los peregrinos caminan sin saber que bajo sus pies podría yacer la memoria prohibida de una mujer que fue papa, resuena una pregunta que el tiempo aún no ha respondido. ¿Qué es más peligroso para el Vaticano? ¿Que la papisa Juana haya existido? ¿O que millones crean que sí lo hizo?